Hola mis hermanos, bendiciones, buenas noches. Vamos a continuar con nuestro discipulado de dar gloria al nombre de nuestro Señor Jesús Yeshua. Recordemos que estamos viendo a la luz de la palabra la comisión que nos da nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, del 18 al 20, de bautizar a todas las naciones en su nombre y haciéndolas discípulos de Él. ¿Cómo los hacemos discípulos? Pues bautizándolos precisamente en el nombre, es decir, sepultándolos o llenándolos de sus atributos, como nos dio también la orden en número 6, del 22 hasta el 27, para que pongamos el nombre sobre los hijos de Israel y Él pueda bendecirlos. ¿Se acuerdan que habíamos comentado también en Efesios 1, del 3 al 14, cómo nuestro Señor nos enseña que hemos sido bendecidos precisamente, o en el Salmo 67, versículos del 1 al 7, que Él hace resplandecer su rostro sobre nosotros y en consecuencia nos bendice con un solo propósito, que nosotros lo adoremos, lo conozcamos, lo glorifiquemos, ese nombre, ¿verdad?, que Él nos da a conocer. Y precisamente hemos estado reiterando como la palabra nos enseña que desde el principio, ¿verdad?, como nos enseñaba nuestro Señor Jesucristo, desde el principio Él tuvo un propósito, y ese propósito fue que nosotros fuéramos su morada, que toda su creación fuera su morada, una casa de adoración precisamente a su nombre. Y bueno, viendo precisamente en Mateo 28 esta comisión que nos deja de bautizar a la gente y hacer los discípulos, pues estábamos viendo que Él nos deja también una orden de instruirlos. Es decir, somos mensajeros, ¿verdad?, de su palabra, pero somos mensajeros también de la enseñanza que Él permite, que Él da, que Él otorga a través de su palabra. Y recordemos también que hemos visto, nos ha enseñado nuestro Señor, que toda la Torá, prácticamente toda la Biblia, cada palabra, cada letra, es un atributo, es un testigo, pero también es un mandamiento, un reglamento, un estatuto, es una orden que deja nuestro Señor. Y en ese sentido, cada orden, cada testigo, cada mandato, cada estatuto que Él deja en su palabra es una instrucción. No simplemente es un cúmulo de reglas que debemos de seguir, sino son instrucciones, instrucciones detalladas que nos dicen quién es Él, instrucciones detalladas que describen su nombre a través y por medio de cada uno de sus infinitos atributos. Y viendo precisamente esta enseñanza que nos deja nuestro Señor, comenzamos a ver el Deuteronomio, el capítulo, perdón, el capítulo 6, recuerden. Y bueno, ahí hablábamos de lo que nos enseña precisamente nuestro Señor, que es el Shama, ¿se acuerdan? Es el escucha y obedece. Y viendo precisamente esos mandamientos que Él nos da, las 2 o 3 sesiones pasadas prácticamente habíamos estado viendo el versículo 24, donde Él deja esa ordenanza de cumplir sus mandamientos y sin embargo veíamos que se trata de uno solo. Específicamente este verso 25 que vamos a ver el día de hoy nos enseña precisamente que todos los mandamientos que están en la Biblia en realidad son uno solo. Y ese mandamiento pues es reconocer que Él es uno y que uno es su nombre. Vamos a verlo a la luz de la palabra. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo cómo la palabra, escuchando cómo la palabra nos habla, nos describe quién es precisamente nuestro Señor Jesús Yeshua? Y bueno, pues vamos a comenzar con este versículo, verso 25 del capítulo 6 de Deuteronomio. Y vemos cómo nos dice la palabra, dice, y será para nosotros justicia si tenemos cuidado de poner por obra todos estos mandamientos. Aquí en esta traducción se traduce así como todos estos mandamientos, pero vamos a ver que en realidad se trata de uno solo.
Recordemos que ya lo habíamos comentado en la sesión pasada, cómo está en singular, se habla de singular. Y bueno, lo que estamos viendo aquí es esta traducción que es del Tanaj, ¿verdad? El pueblo judío considera precisamente que todos los mandamientos son uno solo. Esa es la explicación y por eso ellos lo traducen así, porque se trata de un solo mandamiento y ese mandamiento es precisamente el Shema, que uno es el Dios de Israel. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues nos dice aquí que estos mandamientos, ¿verdad? Hay que ponerlos por obra y ese mandamiento, o que se resume en uno solo, ese mandamiento es delante precisamente del Eterno, que es nuestro Elohim, porque Él así lo ha mandado. ¿Qué fue lo que mandó? Que escuchemos, que estemos conscientes, que sepamos, que conozcamos que Él es uno. Y vamos a ver qué nos va diciendo la palabra acerca de esto. Vamos a ver a qué mandamiento se refiere, si se está refiriendo propiamente a un estatuto, a un decreto, a un mandato, o se está refiriendo a una persona, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a irlo viendo a la luz de la palabra. El primer atributo o la primera palabra que aparece aquí es justicia. Ustedes lo tienen ahí en pantalla, es Utzadaká, perdón. Esta justicia también es uno de los atributos del nombre de nuestro Señor Jesucristo y es Sidkenu, que es justicia nuestra. Y bueno, aquí habla simplemente de la justicia y nos dice que es justicia, ¿verdad? Y esa justicia es para nosotros. Pero vamos a entender qué es lo que quiere decir nuestro Dios cuando habla de justicia. Ahorita vamos a ver cada uno de estos atributos, pero vamos a recordar lo que nos ha enseñado a través de su preciosa palabra. Acuérdense, en el capítulo 16 de Juan, nos dice que cuando venga Él como Espíritu Santo, nos va a señalar, nos va a imputar, nos va a recordar, va a traer presente, ¿verdad? O va a ser presente en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro ser, que hay pecado, hay justicia y hay juicio. Y recordemos que el pecado es porque no creemos en Él. Ese es el pecado de muerte, no creer en Él, porque el que no cree, pues ya ha sido condenado. Y la justicia consiste en declarar quién es Él. La justicia es eso, reconocer que Él es el único Dios verdadero y declararlo, gritarlo, proclamarlo, enseñarlo, predicarlo, compartirlo, que Él es el Dios verdadero. Y el juicio, bueno, acuérdense que el juicio es propiamente la sentencia, lo que ya está dictado. Y lo que está dictado, mis hermanos, es que Él es el único Dios verdadero. No solamente, no solamente esa sentencia contiene una resolución donde está la muerte de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque acuérdense que por la desobediencia precisamente entra el pecado y el pecado conduce precisamente a la muerte. Y entonces somos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Bueno, pues es su nombre, el nombre. Somos destituidos de esa capacidad, de esa facultad, ¿verdad? De ese don que teníamos de hablar con Él, conociéndolo, de dialogar con Él y conocer su nombre para adorarlo precisamente por quien es Él. Esa capacidad se perdió precisamente por la desobediencia con el pecado. Esa es la sentencia. La sentencia es que estamos muertos. La sentencia es que ya fuimos condenados. Y la sentencia es muerte. Sin embargo, nos somete a esa desobediencia, ¿verdad? Después de haber pecado, nos somete a esa desobediencia precisamente para que venga su misericordia. ¿Por qué? Bueno, somos desobedientes y nosotros queremos llegar a Dios nuevamente, ¿verdad? Pero queremos hacerlo en nuestras fuerzas, prescindiendo de Él.
Y entonces esto sabemos que no es posible. Tenemos los ejemplos ahí muy claros, por ejemplo, el caso específico de la Torre de Babel. Quisieron, ¿verdad? O quisimos llegar a Dios sin Dios. Y entonces por eso Dios dice, no, esto no puede ser así. Tienen que llegar a través de mí, misericordia. No pueden regresar, no pueden llegar a mí. Recuerden que él había puesto unos serafines, ¿verdad? En la entrada del paraíso, diciendo que era imposible que nosotros pudiéramos llegar. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto, mis hermanos? Bueno, pues veamos qué es la justicia. La justicia es poder declarar que Él es el Dios verdadero. Pero acuérdense que hay un juicio, y ese juicio es el razonamiento de Dios que dice, desobedecieron y la consigna era, si desobedeces, hay muerte. Entonces, ¿cuál es la sentencia? ¿Hay desobediencia? Pues por lo tanto, hay muerte. Esa es la sentencia. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor? En su infinita misericordia, nos dice, ustedes no van a poder verme porque no me pueden ver con sus ojos, no me pueden oír con sus oídos, tienen que hacerlo con el corazón. Y entonces por eso recordemos Jeremías 31, Hebreos 8, Hebreos 10, nos dice que Él pone, inscribe, graba sus mandamientos, graba sus atributos, graba su nombre en nuestro corazón. Y entonces su luz, su gloria resplandece en nosotros y entonces podemos verlo. Pero ya no somos nosotros, sino Él viviendo en cada uno de nosotros. ¿Qué es la justicia? Que habiendo Él entrado, habiendo Él grabado sus atributos, habiendo Él puesto, escrito sus mandamientos, sus atributos en nuestro corazón, entonces nosotros podemos decir, tú eres el Señor. Podemos decirle sus atributos. Tú eres el Shaddai, tú eres el Elohai, tú eres el Elohim, tú eres el Ayón, etc. Y podemos decirle que Él es nuestro Dios. Esa es la justicia. Entonces observemos esto. Dice, justicia será para nosotros, es decir, vamos a tener esa facultad. Esos mandamientos nos hacen justos, porque esos mandamientos no son decretos, no son reglamentos, son sus atributos, recuerden, sus atributos puestos, grabados, dibujados en nosotros y nos hacen semejantes a Él, nos hacen a su imagen y semejanza, y por eso Él cuando nos ve, ya no nos ve a nosotros, ve a Cristo. Y entonces Él puede decir, sí te conozco. De lo contrario, acuérdense que estaría diciendo, apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Señor, pero yo hacía y decía, no se trata de lo que hagamos, no se trata de lo que digamos, se trata de lo que Él ha puesto, Él ha dibujado, Él ha implantado, como veíamos el domingo en el taller, en nosotros. Y lo que implanta son sus atributos. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a empezar a ver cuáles son los atributos de este atributo justicia. Este atributo justicia tiene a su vez varios atributos. El primero es Bab, se los puse ahí resaltado con azul. El primer atributo es Bab, luego viene Sade, luego viene Dalet, luego Kof y por último tenemos una Hei. ¿A qué se refiere esto? Bueno, recordemos que Bab es la unión, el que nos une, es nuestro Señor Jesucristo, encarnado, el Emanuel, Dios con nosotros. Va, mis hermanos, lo que hace es unirnos a su propósito. Y entonces cuando estamos unidos a su mente, a su pensamiento, a su manera de pensar, de hablar, de conducirse, nosotros adquirimos esa capacidad que Él nos da, visual, auditiva, cognoscitiva, y entonces le podemos decir, tú eres el Dios verdadero.
Tú eres Jehová, tú eres Yahvé, tú eres el Elohim, tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el creador del universo, tú eres. Pero se lo podemos decir porque Él nos está uniendo. ¿Se acuerdan que dice la palabra también, cuando yo sea levantado, o sea, cuando se cumpla todo, ahí en ese madero, el madero, acuérdense, es la Bab, el madero es esa madera, ese poste que une la tierra con el cielo y que lo representa a Él. Su sangre que está ahí derramada es el nuevo pacto o es el espíritu. Y entonces lo que hace BAP, mis hermanos, pues es unirnos precisamente a su voluntad. Nos une, nos pone en sintonía y por eso nosotros podemos reconocerlo, eso es lo justo o la justicia, podemos reconocerlo como el Dios verdadero. Luego viene Tzade. Este atributo Tzade nos enseña que Él es perfectamente justo. Tzade es así como empieza, ¿se acuerdan que les había dicho hace ratito? Un atributo que es Tzidkenu. Empieza con este atributo, Tzade. Y Tzade, mis hermanos, es aquel que es perfectamente justo. Y es tan justo que al estar en mí, entonces me justifica. O lo que hace es ajustarme, va a botar, va a quitar, va a romper todo aquello que no está conforme a su imagen. Él lo destruye. Y entonces se va grabando Él en mí, se va dibujando Él en mí. Y lo que hace es hacerme justo. Por eso somos justificados. Eso es lo que hace Tzade, este atributo. Luego viene Dalet. Acuérdense que Dalet es un símbolo de su humildad. Él se encarnó. Al haberse encarnado está mostrando esa humildad. ¿Cuál es la humildad? Siendo Dios, siendo el creador de todo, se hace como uno de nosotros. Eso implica la humildad, pero es una humildad extrema, porque no solamente se hace como uno de nosotros, sino se hace todavía más. Se hace pecador sin tener ningún pecado. ¿Para qué? Para pagar precisamente la deuda y cumplir con esa sentencia de muerte y pagarla y decir, está todo pagado. Por eso las últimas palabras de nuestro Señor en el madero son, todo está cumplido. Está pagado. Ya está pagada esa deuda. Y entonces, ahora, el cumplimiento es que podemos conocer su nombre. ¿Se acuerdan de Zacarías 14:9? En aquel día Yahvé será uno y será rey sobre toda la tierra y su nombre será uno. Esa es la sentencia. La sentencia es que ahora, lo justo es que ahora podemos conocer su nombre cuando habíamos perdido esa oportunidad, porque la sentencia que pesaba sobre nosotros era muerte, y muerte es desconocimiento del nombre. Dale lo que hace, mis hermanos, es darnos esa humildad, ponerse en nosotros y reconocer y decirle, Señor, no puedo hacerlo yo, eres tú quien lo hace. Y entonces lo que hace es redimirnos. Acuérdense que la redención es sustituye. Él sustituye mi manera de pensar, sustituye mi manera de hablar, sustituye mi forma de ser, sustituye mi yo y lo sustituye por él. Kof, mis hermanos, esta Kof, este atributo precioso de nuestro Señor Jesús o Yeshua Kof, es la santidad misma. Y siendo Él la santidad, lo que hace es formarme o forjarse Él en mí, y entonces me santifica. No solo me justifica, no solamente me hace justo, también me santifica, es decir, me aparta precisamente para su servicio, me aparta para el propósito para el cual fui creado. Fui creado para adorarlo, para glorificarlo, y entonces me aparta de todo aquello que no es su voluntad, de todo aquello que está en contra de su propósito y me pone en el camino correcto, por eso también me ajusta, pero ahora
soy apartado para cumplir el propósito específico para el cual fui creado. ¿Cuál es? Adorarlo. Conocer su nombre y adorarlo. Y entonces me da discernimiento, discernimiento espiritual. No es para elegir, me da discernimiento espiritual para obedecer. No tengo una capacidad de elección. No puedo elegir entre hacer o no hacer. Mis hermanos, mi única opción que tengo es obedecer. Y esa obediencia precisamente nos conduce al último atributo. Hey, ¿se acuerdan? Hey, mis hermanos, ese hombre que está hincado, que aparentemente tendría unas piernas cortas, lo que pasa es que está hincado, está postrado, adorando, pero con sus brazos en alto, en adoración, no de petición, sino adoración, con las palmas levantadas al cielo, adorando y bendiciendo su nombre. Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Dame hoy el pan de cada día, Señor. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo a orar. Eso es lo que hace Hey. Hey es Jesús enseñándonos a adorar. Porque acuérdense que es tejilá, y tejilá es adoración. No es petición, ni intercesión, ni acción de gracias. Es adoración. ¿Cómo adoro? Él me revela su atributo y yo le digo ese atributo que Él me está revelando en adoración. Por ejemplo, justicia. Bueno, pues Él me dice, yo soy justicia, y entonces yo le digo, te adoro, Señor, porque tú eres la justicia. Él me enseñó el día de hoy que Él es Bab, y entonces le digo, te adoro, Señor, porque tú eres Bab. Tú eres el que me une a ti. Yo no puedo llegar a ti sin ti. Tú eres el camino, tú eres el mediador. Tú eres Sade, Señor. ¿Por qué? Porque el único justo eres tú. Pero al vivir en mí, me justificas. También eres Dalet, Señor, porque me enseñas a ser humilde, a reconocer que sin ti no soy absolutamente nada, que separado de ti estoy muerto. Kof, tú eres Kof, Señor, tú eres la santidad. Tú eres quien me apartó para servirte. No fui yo quien te buscó, no fui yo quien te hizo el favor de aceptarte cuando yo dije, sí, acepto a mi Señor. Eso es un don tuyo, es un regalo tuyo. La fe es un don de Dios, igual que la salvación, pero también es un atributo, mis hermanos. Y por último, hey, gracias, Señor, porque al conocerte y apartarme para tu servicio, me haces un adorador en espíritu y verdad. Eso es la justicia, mis hermanos. La justicia es que fuimos justificados, fuimos unidos a Él en ese madero, con Cristo herido, juntamente crucificado. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Me hace humilde, me santifica, me justifica, y entonces me hace adorador en espíritu y en verdad. No sé si hay alguna pregunta con este primer atributo, justicia. ¿Hay alguna pregunta? Ok, continuamos. El siguiente atributo, justicia, dice, será para nosotros. Es decir, esa justicia que es Él se aplica a nosotros. Él es justo. Él no necesita justicia. Él es la justicia. Y esa justicia se aplica a nosotros. Nos beneficia a nosotros. Es para nosotros. Pero hay un propósito específico, que nosotros lo adoremos y lo glorifiquemos, que nosotros cumplamos ese propósito específico para el cual nos creó. No nos está dando su nombre para que tengamos el poder. No nos está dando su nombre para que lleguemos a Él sin necesidad de su salvación, sin necesidad de su santidad, sin necesidad de reconocerlo como nuestro Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el nombre de Dios tiene poder. Y si nosotros conocemos el nombre de Dios, hay muchos que lo buscan para tener poder, para trascender, para ser Dios.
Por eso es la humildad. No, mis hermanos, así no funciona. Es para nosotros, sí, pero para los que fueron seleccionados, ¿verdad? Por el llamamiento, por ese nombre que Él está poniendo en nosotros, por esa predestinación, acuérdense, sí, predestinados ¿para qué? Para adorar, mis hermanos, predestinados. Antes de que fuéramos creados, ya habíamos sido predestinados para adorar. Después de la muerte, fuimos destinados, perdón, después del pecado, fuimos destinados a muerte. Entonces, la predestinación, mis hermanos, que les compartí por ahí un documento en la tarde, espero que también lo puedan revisar. La predestinación, mis hermanos, es antes de la creación de todo. Y nosotros fuimos predestinados para eso, para adorar. Esa es la predestinación. Para bendecir su nombre, para conocer su nombre, para exaltar su nombre, para ser su pueblo, para ser sus hijos, para ser luz. Para eso fuimos predestinados. Entonces observemos, es para nosotros, sí, pero hay un propósito específico, la adoración de su nombre. ¿Dónde dice esto? Vamos a ver los atributos que conforman este atributo. Fíjense, Tab, Hei, Yod, Hei, Lamed, Nun y Bab. Muchos atributos. Vamos a ver los primeros 4 que forman será para y luego nosotros. Fíjense, Tab, acuérdense, el pacto, la señal puesta sobre nosotros. Tab es pacto, Tab es señal, Tab es un signo, Tab es la firma de él, mis hermanos, escrita de su puño y letra. Tab es su nombre. Cuando nosotros firmamos, lo que estamos manifestando es nuestra personalidad, está ahí en esa firma. Entonces, lo que Él está poniendo sobre nosotros, lo que Él está firmando sobre nosotros, acuérdense, está en Ezequiel, está en Apocalipsis, que dice la señal sobre nuestras frentes. Y esa señal es el nombre. Dice Sabrina, sería como su sello, sí, pero no es un simple sellito, es un sello digital o una firma. Ahora actualmente hablamos, es una firma electrónica, mis hermanos. Por ejemplo, la firma que tenemos ante el SAT. Es una firma que no puede ser variada, es una firma que nos da una individualidad específica y que nos hace sus hijos. Esa señal, ese signo, es que Él puso su nombre en nosotros y entonces nos da su ADN, nos hace sus hijos. Somos hijos de luz, somos hijos de Jesús. Él es nuestro Padre. Lo reconocemos y le podemos decir, ahora sé que tú eres mi Padre. Estamos comprendiendo. Esa es la identidad que nos da TAP. Hey, fíjense, al darnos esa identidad, pues de manera natural, como ya somos sus hijos, somos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. Por eso es para nosotros, sí, pero no es para mi vientre ni para mi beneficio, es para nosotros, para que cumplamos el rol para el cual fuimos creados, un adorador en espíritu y en verdad. Entonces, Tab me pone su firma, su nombre, soy adorador en espíritu y verdad, y lo que reflejo es su nombre, sus atributos, y vean lo que sucede. Me empieza a dar una lluvia de bendiciones. Yod, ¿se acuerdan? Es el atributo como letra pictográficamente más pequeño del alefato. Implica su humildad, pero implica a la vez todo el poder de Dios.
Es tan pequeño, pero es tan grande a la vez. Es el Dios trascendente, el Dios incomprensible, pero a la vez es el Dios inmanente, que se hace, que se encarna, que llega a nosotros y que habla en nuestro lenguaje para que podamos entenderlo y comprenderlo. Es el Dios que se rebaja para que nosotros podamos alcanzar a entender quién es Él. Toda esa bendición, mis hermanos, está en toda la Torá, toda la Biblia, completita, desde Apocalipsis hasta el Génesis y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de adelante para atrás y de atrás para adelante. Todo completo. Cada palabra, cada letra es una bendición porque es un atributo que me enseña, que testifica, que describe quién es Él. Por eso es para nosotros. Me enseña, me describe, me guía y me ilumina para que yo pueda verlo. Y entonces, ¿cuál es el resultado único? Sigo siendo adorador. Él me apartó para adorarlo y me da bendición para seguir adorándolo. Aquí en ningún momento, mis hermanos, habla de mi vientre, mi trascendencia, mi posición, mi corona que voy a recibir, el trono donde voy a estar sentado, porque nada más existe el trono de Dios. Se trata de Él, no se trata de nosotros. Vean la siguiente parte, Lamed, Nun y Bab. ¿Se acuerdan de Lamed, mis hermanos? Es la letra más alta, el atributo más alto. Significa que Él es el Rey, el Mesías. Lamed también es un bastón, ¿se acuerdan? El bastón o el cayado del pastor, del maestro. Lamed es instrucción. ¿Por qué puedo entender que Él me hace adorador y que me bendice para adorarlo, mis hermanos? Porque Él me instruye. Lamed está ahí. Ahora yo entiendo, porque Él me hizo entender que fui creado para adorarlo y glorificarlo. Ahora entiendo que no se trata de mí, sino que se trata de Él. ¿Por qué puedo entender? Porque Él es el maestro, Lamed. Él es el pastor, Jesús, Yeshua, Lamed, enseñándome quién es Él. Y al ver su santidad, al ver su realeza, al ver su sacerdocio, al ver su majestad, puedo reconocer y entender que soy un pecador y que sin Él no soy absolutamente nada. Estamos comprendiendo. Luego viene Nun. Acuérdense, Nun, por siempre, para siempre. Fui hecho adorador, mis hermanos, para siempre. Esta es la predestinación. Antes de que fuera creado y después de que yo muera, es Nun, siempre. El propósito de Dios, al habernos creado a todos y cada uno de nosotros, es que seamos adoradores, antes de nacer y después de morir. Nun, por siempre y para siempre. Nun también significaría hijo. Fui creado para ser su hijo, un hijo que tiene su nombre puesto en la frente, grabado en el corazón, y que le dice, tú eres mi padre. Y por último, mis hermanos, en este atributo, Bab. Todo esto es posible porque Bab, el que me une, el que me conecta. Sin él no es posible. Sin él no es factible. Sin él estoy muerto. Nos queda claro este atributo
será para nosotros. No es algo que yo me apropio, es algo que me da sentido de pertenencia. No es que me pertenezca a mí, es que yo le pertenezco a Él y me debo a Él. Ese es el sentido de pertenencia. ¿Queda claro este atributo? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok, continuamos con el siguiente. Si tenemos cuidado, observen. Sí, Claudia, adelante. Ahorita se me ocurría, es como por ejemplo si yo quiero hacer un, no sé, un edificio y yo predestino a los trabajadores a hacer el edificio con ciertas circunstancias o características, etcétera, pero estoy, digamos, estableciendo el fin para el cual los voy a contratar, pero no estoy, eh, o sea, la predestinación no se trata de que voy a contratar al albañil Juanito o Perenganito o Sotanito, sino más bien el propósito para el cual los contraté, ¿no? Ok, sí, no es alguien específico, pero es todos. La Ajá. predestinación es todos. Todos absolutamente estamos llamados a la adoración. Todos absolutamente estamos llamados a ser hijos. Todos absolutamente estamos llamados a ser casa de adoración. Todos. No hay, no hay como que elija a uno y diga, Claudia sí y Martín no. Todos. Esa es la predestinación, porque así fuimos creados. Después de la desobediencia, entonces hay muerte. Y entonces hay unos que están destinados a muerte. ¿Quiénes son los que están destinados, no predestinados? Destinados a muerte. Están destinados a muerte los que no crean. ¿Y quiénes estarían destinados a vida? Los que creen. Pero la predestinación es, todos fuimos predestinados para ser sus hijos, para ser adoradores, para ser su pueblo, para honrarlo, para reconocerlo. Esa es la predestinación, antes de la creación. Después de la desobediencia y la muerte, donde está la sentencia, donde ya fuimos condenados a muerte porque estamos muertos, entonces viene la destinación. Destinados para muerte, sí, por no creer. Destinados para vida por su gracia cuando creemos en Él. ¿Me expliqué? Sí, amén, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario, mis hermanos? Ok. Sí tenemos cuidado. Fíjense, sí, sí tenemos cuidado, mis hermanos. Esta situación con el Señor de que Él nos está dando esta justicia y de que Él nos la da, la dona, la regala, tiene una condicionante, si tenemos cuidado. ¿De qué vamos a tener cuidado? El siguiente atributo es de hacer, cuidado de hacer. Esto no es algo propio, mis hermanos. No es algo que nosotros podemos hacer. Ya lo habíamos visto en el verso 24. Él es el que pone el querer y el hacer. Entonces, ¿de qué vamos a tener cuidado? Bueno, vamos a ver cada uno de los atributos que forman a este atributo si tenemos cuidado y nos vamos a dar cuenta a qué se refiere. El primero es kaf, luego viene yod, nun, shin, una mem abierta y resh. Vamos a ver qué significa kaf. Kaf, acuérdense, este atributo o Jesús, Yeshua como kaf, es la palma de su mano que me está protegiendo, que me cubre del sol, que me cubre de la lluvia.
que me cubre del ataque del enemigo. Estamos comprendiendo. Es su mano que me está protegiendo con todo su poder, con todo su nombre, para que no me desvíe. Cada atributo, recuerden, es una instrucción, es una guía que me dice, este es tu Señor, y me lo está mostrando de miles y miles y millones de formas para que no me quepa duda quién es Él. Y en consecuencia, no me desvío. Ya no soy yo, es su guía, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Kaf, esa palma de la mano, ¿verdad? Que simboliza cuidado, que simboliza protección. Estamos en la palma de su mano, dice nuestro Señor Jesús, y nadie los puede arrebatar de ahí. ¿Qué significa Yod? Acuérdense, ya habíamos dicho, Yod es, sí, su presencia de Él, es ese cúmulo, ¿verdad? Es como una gota, ¿se acuerdan? Que está infinitamente goteando, 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 goteando. Atributos. Es una fuente inagotable de sus atributos que está lloviendo prácticamente sobre nuestra cabeza, sobre nuestra frente, donde está Él grabando su nombre. Está implantando su nombre en cada uno de nosotros. Y entonces, al poner su mano, queda grabada su huella digital, queda grabado su ADN, queda grabado su nombre en nosotros, por ese cúmulo de bendiciones que Él está haciendo. Y viene Nun, observen, recuerden que dijimos, esta Nun, mis hermanos, es para siempre, desde siempre y para siempre. Entonces, vean el propósito. Nosotros ya habíamos sido creados para tener cuidado de su nombre. Esa es la predestinación. Habíamos sido creados para tener cuidado de obedecer, de cumplir sus mandamientos. Habíamos sido creados, mis hermanos, con el propósito de obedecer, no de tomar decisiones, porque la toma de decisiones llevó a Adán y a Eva al pecado. La toma de decisiones llevó a construir la Torre de Babel. ¿Estamos comprendiendo? Eso es lo que hace la toma de decisión, donde nos rebelamos a la autoridad de Dios y le decimos, no, no te voy a obedecer. Yo voy a decidir si te obedezco o no te obedezco. Eso es rebeldía. ¿Estamos comprendiendo? Fin, fin, mis hermanos. Acuérdense este atributo precioso de nuestro Señor, que significa una escalera, ¿se acuerdan? Donde suben y bajan sus bendiciones de una manera constante, permanente, eterna, para siempre. Y también, mis hermanos, es un diente, ¿se acuerdan? Una dentadura que simboliza que ahora que lo conocemos, podemos comer carne espiritual, ya no papilla de Gerber o mamila, nuestra lechita. Comemos carne, comemos manjar, y esa carne es su carne, son sus atributos, su nombre. Pero Shin, acuérdense, también es fuego, fuego que purifica, fuego que nos quema y que quema toda la podredumbre que hay y que nos está acrisolando como al oro o la plata en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Shin de Shaddai, ¿se acuerdan? El Dios que me fortalece, pero en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Y me fortalece no para mí, me fortalece para que yo tenga la aptitud y la capacidad de seguir adorando y glorificando su nombre aún cuando está la tormenta.
El siguiente atributo, mem, es una mem abierta, acuérdense, el conocimiento abierto. Por eso le precede yod y le precede shin. ¿Se dan cuenta? Y nun, por siempre, por siempre, por siempre, está goteando, 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 está irradiando su nombre, está glorificándose él, ¿verdad? Diciendo, manifestando su nombre, revelando su nombre, y entonces todos esos destellos de luz están ahí, y es una mem abierta, mis hermanos, donde nosotros recibimos por gracia esa capacidad de estar asimilando sus atributos que Él está escribiendo, que Él está firmando, que Él está asignando, sellando, como nos decía Sabrina hace rato, con un sellito, ¿verdad? Tiene un cojincito y pone ahí atributo X, órale, atributo Lamed, atributo Nun, y lo va poniendo encima de nosotros, pum, 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 y es lo que está haciendo constantemente. Mem abierta, infinidad, fuente inagotable, mis hermanos, de atributos, fuente de bendición. Pero vamos a observar cómo termina este atributo, Resh. Resh, mis hermanos, acuérdense que es cabeza de liderazgo, cabeza jerárquica, el jefe de jefes, el rey de reyes, el señor de señores, el Elohim de todos los que se dicen Elohim. Y entonces esa cabeza, mis hermanos, impide que se me suban los humos a mi cabecita. Y entonces me planta bien plantado en el suelo, pero postrado en adoración, reconociendo que el rey es Él, que el Señor es Él, que Elohim es Él. ¿Estamos comprendiendo? Y entonces vean si tenemos cuidado. Claro, mis hermanos, ¿por qué puedo tener cuidado? En mis fuerzas no voy a tener cuidado de nada. No me voy a dar cuenta absolutamente de nada y voy a tomar la decisión de violar su disposición. Voy a tomar la decisión de rebelarme ante su voluntad y de ser desobediente. Pero mis hermanos, con sus atributos, entonces tengo cuidado de hacer su voluntad. ¿Estamos comprendiendo? Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Vean lo que hace cada uno de estos atributos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Pasamos al siguiente atributo. Hacer. Hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Bueno, hay 5 atributos aquí. Lamed, Ayin, Shin, Bab y Tab. ¿Qué nos enseña cada uno de estos atributos? Bueno, en síntesis, ¿qué nos enseña cada uno? ¿Quién es nuestro Señor Jesús Yeshua? Tan tan. Eso es lo que nos enseña todos y cada uno de estos atributos. ¿Quién es Él? Ahora, Lamed, recuerden, la más alta de las letras, quiere decir, no que sea el atributo más alto, sino lo muestra a Él por encima de todos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que nos narra el Señor una situación con un personaje, a ver si se acuerdan del nombre y me lo dicen, güerito, alto, muy alto, que sobrepasaba una cabeza por encima de todos? Quiere decir que todos le llevaban, dice, le llegaban al hombro y que iba a ser constituido como rey de Israel. ¿Alguien se acuerda quién es? Saúl.
Saúl, exacto. Saúl, el más alto. No porque era el más importante en ese sentido, ¿sale? No porque este atributo Lamed sea más importante que los otros. No. Lo que pasa es que este atributo está expresando, está manifestando el señorío, la majestuosidad, la dignidad de nuestro Señor Jesucristo como rey. Entonces Él es el rey de Israel. Él es el rey de mi vida. Él es el rey del universo. Nuestro Señor Jesucristo, Yeshua. Y recuerden, nos está instruyendo, nos está instruyendo, nos está enseñando, porque está grabando tus letras, sus atributos, su ley, sus decretos en mi mente, en mi corazón. Me está haciendo igual a Él. Y entonces lo que yo reproduzco es su nombre. Mi adoración que yo le doy no es mía, porque lo adoro diciéndole su nombre, lo adoro diciéndole los atributos que Él me enseña, los atributos con los que Él me instruye. No es algo que yo obtengo, es algo que me es dado. Y no es algo como cosa material ni aún espiritual. Acuérdense que cuando la palabra dice mis cosas, Jesús dice mis cosas, se refiere a sus virtudes, se refiere a sus joyas, se refiere a sus atributos. Entonces estas cosas, mis hermanos, no son cosas como nosotros las entendemos. Estas cosas de Él es su nombre, es Él mismo, son sus atributos. Lamed es ese pastor que nos está guiando para que no nos perdamos. Es ese pastor que nos va a proteger, no de lo que nos pueda pasar, de si me caigo o no me caigo. Nos va a proteger, mis hermanos, de que nos desviemos, de que nuestra mente se cree, ¿verdad? Imágenes, ídolos diferentes a quién es Él. Y entonces yo ya no me hago ídolos ni imágenes de Él. Y cualquier cosa que me dice alguien, el que sea pastor, sea superapóstol, o sea quien sea, eso me lo dice alguien y me dice algo diferente a lo que está en su palabra, a lo que él enseña, e inmediatamente lo rechazo, mis hermanos, porque soy bien inteligente. No, porque su inteligencia, que es el temor a Yahvé, está en mí. Y su inteligencia, mis hermanos, es de él, no es mía. Su inteligencia es su mente, su instrucción, su enseñanza. Es él como espíritu, es su pensamiento. ¿Estamos comprendiendo? Y entonces observen todo lo que hace Lamed. Lamed nos hace igualitos a él. La instrucción que él deja en nosotros es que yo sea como él, no en poder, no en majestad, no en señorío, sino igualito a él para poderle reflejar en adoración lo que él me está diciendo de quién es él. Vamos comprendiendo. ¿Cómo puedo darme cuenta de todo esto, mis hermanos? No soy yo. Vean el siguiente atributo, Ayin. Fíjense, todo esto está en hacer. Acuérdense, hacer. Soy instruido, ya no soy yo. Ayin, observen, es su ojo espiritual, es el Espíritu Santo, es su mente, es la luz
inaccesible, mis hermanos. Esa luz del principio, o sea, la luz que creó Él, ahí en el Génesis 1:3, sea la luz. Y la luz fue. Esa luz, mis hermanos, que es Él mismo, esa luz que es Jesús. Por eso somos hijos de luz. Por eso reflejamos su luz, pero esa luz no es nuestra. ¿Se acuerdan que les ponía el ejemplo de la luna? La luna o la tierra reflejan la luz del sol, pero no son el sol. Y esa luz que están reflejando no es de la tierra ni de la luna, es del sol. Pero es luz del sol, sí, pero no es propia. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, es esa luz, mis hermanos, esa mente, esa inteligencia, esa sabiduría que está en mí y que no es mía, me va a permitir entender y me va a permitir obedecer, pero con humildad, fíjense. Fíjense qué preciosa es esta característica, esta virtud o este atributo de nuestro Señor Yeshua Allín, a la vez que me permite ver, a la vez que me permite entender, me da humildad y me dice, pude entender o puedes entender porque yo te lo estoy revelando. ¿Se acuerdan que habíamos comentado acerca de este atributo que les decía, son dos ojos, su forma, ustedes la pueden ver aquí en la postal, es la segunda, acuérdense que es de derecha a izquierda, la segunda letra pictográficamente son como dos ojitos, ¿se acuerdan que les había dicho del ese caracol o no sé qué sea, de Bob Esponja, que tiene sus dos ojitos? El ojito de la derecha, mis hermanos, es el ojo bueno, y el ojito de la izquierda es el mío, el malo, el que nada más ve la carne, el que nada más ve por mí mismo, por mi vientre, para mí yo. Pero su ojo allí, su espíritu, su inteligencia, su mente, me permite verlo. ¿Para qué? Para obedecerlo. Y lo obedezco con humildad. ¿Por qué? Porque Él me hace humilde. ¿Cómo sucede esto? Vean el atributo que sigue inmediatamente. Shin, la prueba, el fuego. ¿Se van dando cuenta? La tribulación me va a probar. Pues claro, va a doler. Sí, mis hermanos, porque tengo que dejar todo lo que me gusta. Tengo que hacer a un lado mi carnita. Pero allí me dice, ya no vayas para allá, ya no oigas, ya no gustes, ya no aceptes, ya no... ¿Me estoy explicando? Allí está ahí, mis hermanos, pero hay prueba, hay fuego, hay tribulación. Claudia, ¿se quedó levantada tu manita o quieres preguntar algo? No, perdón, la dejé levantada. Ok, está bien, sí, no hay problema. ¿Sí? Bien, entonces ahí está Chin, mis hermanos. Ahora, vean otra vez, surge Bab, unión. Mis hermanos, esto no es posible sin Jesús. La vid, ¿se acuerdan? Yo soy la vid. Separados de mí, no son nada. Ramas secas, son cortadas, echadas al fuego y se acabó. Pero en Él, mis hermanos, somos cortados, Shin, somos probados, somos acrisolados, sí, para dar más fruto. ¿Fruto de qué? Fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Estamos comprendiendo? Bab, unidos a Él, unidos a Él. Bab, el mediador, el único. Bab, el camino. El único mediador, el único que nos da revelación. No hay revelación en nada más. No hay revelación en una letra, mis hermanos. Hay revelación en un atributo del nombre de nuestro Señor, no en la letra. La letra mata, pero su espíritu, allí, vivifica. ¿Se están dando cuenta? Y entonces, pegados a Él,
unidos a Él, no porque nosotros queramos, lo amo porque Él me amó primero, lo busco porque Él me buscó, lo sigo porque Él me llamó, lo adoro porque Él me predestinó. Y entonces, ¿qué hago? Nada. Todo lo hace Él en mí. ¿Estamos comprendiendo? Y vean cómo termina. Está precioso esto. Observen. Tap. Cumplimiento total. Entonces soy un adorador en espíritu y en verdad. Tab, el final. Acuérdense, Aleph, el principio, y Tab, el final. ¿Cuál es el final de todo esto, mis hermanos? Obediencia absoluta. ¿Cuál es el final de todo esto? Adoración absoluta. ¿Cuál es el final de todo esto? Se cumple su propósito en mí. ¿Cuál es el final de todo esto? Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hay dos citas, ok, a ver. Juan 16, porque Él nos convence, sí, sí, es lo que habíamos comentado hace ratito, ¿se acuerdan? Él nos convence precisamente, y no solamente de pecado, también de justicia y de juicio, que es lo que explicábamos al principio, y Salmo 32:8, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Claro, es allí, sus ojos, es allí, ¿ya se fijaron? Él pone sus ojos en nosotros y entonces nosotros ahora podemos ver, estábamos ciegos porque estábamos muertos, mis hermanos. Han visto una calavera ahí en un panteón, en un ataúd, pues no tiene ojos. Pero entonces allí entra y ahora tenemos ojos, ¿no? Para poder ver. ¿Qué es lo que vemos, mis hermanos? Pues su voluntad, tu voluntad. ¿Sale? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario hasta aquí, mis hermanos, y vean entonces cómo se conjuntan estos atributos y nos dice, justicia será para nosotros si tenemos cuidado de hacer. Y entonces observen todo lo que nuestro Señor hace en nosotros, todo lo que el Señor obra, todo lo que el Señor dibuja en nosotros, ¿verdad? Para que se cumpla precisamente su mandamiento. Uno, Él es uno. Adonai, nuestro Dios, el único Dios verdadero. Y su nombre es Yeshua. Preguntas o comentarios. ¿No? Ok, les voy a presentar nada más la postal para que la vean, por si revisan el video, para que la vean y vayan haciendo ustedes ahí sus pininos. Háganlo, háganlo cuando revisen el video, mis hermanos. Aquí les dejo la segunda parte del versículo 25 y observen los atributos que vienen ahí. Tomen ahí sus notas ustedes, saquen un cuadernito o ahí en su celular, no sé, en un blog de notas que hagan en su computadora, su tablet, como sea, vayan ejercitándose, vayan viendo estos preciosos atributos y vean a qué nos lleva. Y nada más observen el primer atributo que vamos a ver con el favor de nuestro Señor el próximo miércoles, Aleph Tat, el primero y el último, Yeshua. Nada más observen esto, vayan viendo y en el próximo discipulado, el próximo miércoles, pues estaremos contemplando esta segunda parte. Les recuerdo, ya les mandé por ahí un mensaje, ¿verdad? Hablé con la mayoría de ustedes, y a los demás les mandé un mensajito. Nos vemos el domingo en el taller, ¿verdad? Vamos a tener taller el próximo domingo y recuerden ir formulando sus preguntas, hagan sus preguntas, ¿verdad? Para que podamos abrir, pues todas las dudas, que podamos sacar todas las dudas que tengamos. Y también no se olviden si hay algún testimonio, ¿verdad? Un testimonio de cómo el Señor está trabajando en ustedes, cómo les está revelando, cómo les está enseñando, etcétera. Y el objetivo sería ver nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas, ¿verdad? Cómo el Señor
nos enseña a través no de las letras, sino a través de sus atributos, pero saquen todas las dudas que pueda haber y lo que no se le ocurra a uno, se le va a ocurrir seguramente a otro, o también las experiencias que hemos tenido cuando tratamos de compartir su nombre, ¿verdad? Cómo nos hemos prácticamente pues topado con pared muchas veces por lo que no lo aceptan, ¿no? Nos dicen que somos judaizantes, que somos unicitarios, que somos quién sabe qué tantas cosas. Entonces, bueno, el objetivo del taller del domingo pues es ese. ¿Sale, vale, mis hermanos? Y nos vemos entonces con el favor de Dios el domingo en el taller y luego en el servicio. Bendiciones para todos. Sí, Señor, bendiciones. Un abrazo, mis hermanos. Gracias, hermano. Bendiciones a todos. Igualmente, Claudia, bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Que Igual.